Basado en el aclamado videojuego post-apocalíptico y de la mano de Craig Mazin, creador de Chernobyl, llega el primer capítulo de la serie original de HBO que pretende ser la mejor adaptación de su género. The Last of Us nos contará la historia de Joel, interpretado por Pedro Pascal, un contrabandista quien perdió todo al inicio de la propagación de un extraño parásito esparcido por el hongo Cordyceps, que vuelve a las personas en una especie de zombies. Joel, quien se ha convertido en un veterano antipático y ensimismado en gran parte por los traumas de su pasado, en compañía de Tess, su compañera igual o mayormente aguerrida que el propio protagonista, pretende buscar a su hermano Tommy, del cual no han sabido nada en semanas, y a su paso son contratados por Marlene, líder de las Luciérnagas, para llevar una carga de mucho mayor importancia que la acostumbrada, pues se le ha encargado transportar a Ellie, una adolescente rebelde interpretada por Bella Ramsey, quien ha sido infectada con dicho parásito sin presentar síntoma alguno, por lo que mantenerla con vida será de gran importancia para acabar con la enfermedad que está extinguiendo a la humanidad antes de que se extingan entre ellos mismos. Después de conocer la historia de Joel, Ellie y Tess, en el segundo capítulo de Last of Us, junto con una microbióloga de Indonesia, continuaremos descubriendo los orígenes de la pandemia, así como las características del hongo y sus chasqueadores. Joel y Tess siguen desconfiando de Ellie, a pesar de que ha demostrado que se encuentra perfectamente sana. Sin embargo, deciden continuar con su misión, ya que es la única manera de obtener la batería que necesitan para salvar al hermano de Joel. El camino, como era de esperarse, no será nada fácil, pues deberán atravesar una ciudad en ruinas y conquistada por la naturaleza, así como despistar a los muertos vivientes que esperan con ansia a los que aún se encuentran con vida. Después de su peligrosa travesía, llegarán al Capitolio para entregar a la joven mercancía. Sin embargo, no encontrarán quien reciba al adolescente, y a pesar del conocimiento y sigilo de los traficantes, unos hambrientos entes se interpondrán en su camino, por lo que sin poder regresar y con la ayuda de una infectada Tess, Joel y Ellie escaparán a su nuevo destino, esperando poder llevar la última esperanza de la humanidad con vida. Después de conocer el fatal destino de Tess y emprender el camino hacia lo incierto, en el tercer capítulo de Last of Us, Joel y Ellie irán en búsqueda de unos viejos amigos. Sin embargo, solo encontrarán una casa vacía y un viejo auto que los llevará a su nuevo destino. 20 años antes, cuando todo empezó, Bill, un hombre conspiranoico, se convirtió en el único habitante de su ciudad, armándose de todo tipo de equipamiento para sobrevivir al apocalipsis. A pesar de vivir conforme con su soledad, Bill recibe la inesperada visita de Frank, quien cayó en una de sus trampas, sin saber que se convertiría en la compañía que no esperaba pero que deseaba incluso antes de la pandemia. Los años pasaron y recibieron a toda clase de personas, desde Joel y Tess, con quienes formaron una amistad, hasta saqueadores que trataban de quitarles la vida que tenían, pero que sin duda harían todo lo posible por defenderla y así llegar juntos hasta el fin, o al menos hasta que la vejez y la enfermedad se los permitiera, pues no habría fin del mundo capaz de separar a quienes estaban destinados a encontrarse. Después de conocer la sensible historia de amor de Bill y Frank, Joel y Ellie continuarán con su camino hacia Wyoming. Entre la música country de un viejo cassette y bolsas de dormir, nuestros protagonistas seguirán conociéndose el uno al otro y construirán nuevos lazos de amistad y protección mutua, necesarios para seguir hacia su destino, mismo que se verá bloqueado en Kansas City, donde el pueblo, liderado por Catherine, tiene el control total de la ciudad, pero la llegada de Joel y Ellie y las muertes derivadas de su presencia harán sospechar que Henry y Sam, responsables de la muerte del hermano de Catherine, están detrás de todo. Al saber que el pueblo está al acecho, Joel y Ellie buscarán refugio antes de continuar con su travesía, no sin antes recibir lecciones de supervivencia y combate. Todo esto mientras Catherine y su ejército van en búsqueda de los escurridizos hermanos. Sin embargo, no solo encontrarán las pistas de cómo localizarlos, sino también descubrirán que una nueva mutación derivada del hongo Cordyceps está a punto de surgir de la Tierra, lo cual afectará no solo a los habitantes del pueblo, sino también a los visitantes, quienes se encontrarán en una situación poco amigable con los culpables de la revuelta social que se encuentra en las calles. Antes de seguir con el camino a Wyoming, conoceremos la historia de Henry y Sam, quienes viven escapando de la líder de la resistencia. Henry, un colaborador de Fedra y quien informó la ubicación del hermano de Catherine a cambio de una vital medicina, lucha por escapar de la ciudad. Sin embargo, necesitará la ayuda de Joel y Ellie. Sam, quien tiene una discapacidad auditiva y se comunica a través de una pizarra, hace una gran amistad con Ellie. Todo esto mientras Henry y Joel planean el escape a través de una serie de túneles que pasan por debajo de la ciudad, que anteriormente sirvieron de refugio para sobrevivientes y prisión para los infectados. Sin embargo, Henry insiste que es el camino más seguro para su objetivo. Después de lograr salir de la ciudad satisfactoriamente, los miembros de la resistencia les tienden una emboscada, la cual sale terriblemente mal cuando los infectados resurgen de la tierra más fuertes y evolucionados que nunca, y eliminan a todos quienes se encontraban en el sitio, a excepción de nuestro equipo que consigue escapar, no sin antes quedar infectado el miembro más joven del grupo, por lo que una Ellie esperanzadora tratará de curarlo sin que consiga otra cosa que la pérdida de un gran amigo ante sus ojos.
3 meses después de su trágica salida de Kansas, Joel y Ellie seguirán buscando pistas sobre el paradero de Tommy, donde visiblemente la salud del contrabandista se verá deteriorada. En un crudo invierno, nuestros protagonistas serán sorprendidos por los habitantes de una comunidad que cuenta con todo lo que necesitan para vivir, en la que finalmente encontrarán al hermano de Joel, quien junto con su pareja María están esperando un hijo, por lo que Tommy dudará en seguir a su hermano en su peligrosa misión. Sin embargo, y a petición de Joel, quien se siente inseguro e incapaz de seguir con dicha travesía, Tommy aceptará seguir el camino junto a Ellie, la cual se sentirá traicionada por el abandono de su amigo, pero quien después de pensarlo durante la noche antes de partir y ver reflejada a su hija en Ellie, decidirá correr el riesgo de protegerla, despidiéndose una vez más de su hermano. Finalmente, después de algunos días de camino donde los lazos cual padre e hija se seguirán estrechando y las anécdotas y enseñanzas serán motivo de esperanza, llegarán al nuevo refugio de las Luciérnagas, donde Joel, en defensa de Ellie, será gravemente herido, dejando a la adolescente desprotegida, convirtiéndose en realidad sus peores miedos. Tras haber sido gravemente herido, Ellie trata de salvar a Joel, sin embargo, él le pide que regrese con Tommy, pero antes de saber su decisión, conoceremos sobre el pasado del adolescente. Como ya se sospechaba, él era una recluta problemática de Fedra, pero todo se había acrecentado desde la partida de su mejor amiga Riley, la cual regresa a contarle sobre su ingreso a las Luciérnagas, no sin antes invitarla a pasar la mejor noche de su vida. Entre muertos y alcohol, Ellie llega al centro comercial, donde Riley le tiene preparadas varias sorpresas, desde escaleras mecánicas, carruseles, videojuegos y fotografías instantáneas, hasta una tienda de máscaras y disfraces, todo lo cual se verá arruinado cuando Ellie descubre las actividades que han estado realizando su amiga terrorista, por lo que se marcha molesta y triste, pero arrepentida y consciente que podría ser la última vez que estén juntas, decide regresar y expresar lo que siente. Todo esto mientras son abruptamente interrumpidas por un infectado, quien las ataca y muerde, quedándose resguardadas en un último abrazo mientras esperan su terrible destino. Razón por la cual, y volviendo al presente, Ellie decide quedarse y ayudar a Joel, pues no está dispuesta a volver a perder a las personas que ama. La salud de Joel sigue empeorando, mientras que Ellie, desesperada y hambrienta, saldrá a conseguir ayuda y alimento. Después de cazar un ciervo, Ellie se encuentra con David y James, miembros de una comunidad religiosa pastoreada por David, quien le ofrece medicinas a cambio de sus vidas y la mitad de su presa, no sin antes descubrir que Joel había asesinado a uno de sus miembros tratando de defender al adolescente. Ellie regresa al lado de Joel, al que le inyecta el antibiótico que necesita, mientras el líder religioso planea la venganza por la muerte de su amigo, y ante su inminente llegada, Ellie trata de despertar a Joel y cabalga para distraer a su enemigo, pero solo consigue que la capturen. Sin embargo, Joel finalmente se reincorpora y acaba violentamente con sus perseguidores. Él, al despertar en una celda, descubre que dicha comunidad está consumiendo carne humana, por lo que trata de escapar y en defensa propia acaba con James y con una fuerza irascible matará a David, quien intentó abusar de ella. Finalmente, Ellie logra salir con vida del lugar, encontrándose con Joel, quien en un abrazo paternal se apoyarán mutuamente y emprenderán nuevamente su camino para salvar a la humanidad. Antes de concluir con su travesía, conoceremos la historia de la madre de Ellie, quien fue mordida por un chasqueador momentos previos a dar a luz, por lo que Marlene, antes de acabar con ella, le promete que cuidará de su hija. Después de haber escapado milagrosamente de los fanáticos religiosos, Joel y Ellie darán los últimos pasos para llegar a su destino final, donde una Ellie notoriamente distanciada y consternada por todas las vivencias y muertes a su cargo, prefiere vivir en el silencio, mientras que Joel, más feliz y paternal que de costumbre, se abre cada vez más con la adolescente, pues le confiesa momentos de su pasado y que gracias a ella está superando la muerte de su hija. En medio de vistas hermosas y jirafas salvajes, Joel y Ellie son capturados por miembros de las Luciérnagas, quienes los llevan a un hospital donde finalmente le harán las pruebas necesarias para terminar con la pandemia. Sin embargo, al enterarse que Ellie tiene que morir, Joel tomará la decisión de terminar con todo y todos a su paso, condenando a la humanidad para salvar al único ser que le ha devuelto la alegría y esperanza a su vida, por lo que su único deseo será llevarla a casa. No te pierdas la segunda temporada de The Last of Us, próximamente por HBO y HBO Max.